Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, qué hermoso momento. Para mí es una fiesta, hermano, créanse lo que yo tengo fiesta en mi corazón. Tengo una alegría en mi alma porque Él vive. Porque Él vive. Y hagamos que realmente ese vivir del Señor esté con nosotros. Y yo les invito, hoy el mensaje que yo les tengo es una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta que usted se la va a contestar al final de este mensaje. Yo les pregunto, ¿verdaderamente hay poder en la resurrección de Jesús? Usted analice su vida y diga si realmente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario valió la pena con usted. Valió la pena con usted. Hoy analicémonos. Hoy vamos a entrar en un análisis. Y yo les invito a ustedes a que abran su Biblia en el libro de Juan, capítulo 20, del verso 1 al verso 18. Y vamos a leer, vamos a recordar, porque todos hemos leído este pasaje de la resurrección de Jesús. Dice, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Gloria a Jesús, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: ¿por qué? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Vuelvo y te hago la pregunta en esta tarde: ¿hay poder en la resurrección de Jesús? Gloria a Jesús. Me impacta
lo que el Señor le dice a esta mujer: no llores, no tengas miedo. Cristo ha resucitado, gloria a Jesús. Yo te digo en esta tarde, no llores, no tengas miedo. Sé valiente porque Cristo ha resucitado. La resurrección de Jesucristo nos da suficientes motivos razonables y certezas para confiar y seguir a Jesús. Gloria a Dios. La Escritura nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro, como ya lo leímos. En medio de cualquier circunstancia, de cualquier oscuridad, de cualquier desilusión, de cualquier frustración, debemos volver a recordar que hay un nuevo día y un amanecer para cada uno de nosotros. Estas dos mujeres fueron muy temprano. Estaba oscuro todavía, dice la palabra de Dios. Dice que estaba oscuro. Y ellas fueron tempranos a ver. Y no lo reconocieron. La luz triunfa sobre las tinieblas. Estaba oscuro. Y ellas no pudieron reconocer al Maestro. Por eso digo, la luz triunfa sobre las tinieblas, la vida sobre la muerte, la justicia sobre la injusticia, la verdad sobre la mentira y el amor sobre el odio. Porque ahí se estaba llevando algo importante, muy importante. Aparentemente, el propósito que tenían las mujeres de ir al sepulcro simplemente era llevar especias aromáticas. Vamos a ver lo que nos dice Marcos capítulo 16, verso 1. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Gloria a Jesús. Ese era el propósito de estas mujeres, solamente de ellas. Es decir, que ellas estaban convencidas que el Señor solamente había muerto y que no había resucitado. Se habían olvidado de lo que el Maestro les había dicho, que al tercer día resucitaría. Por eso te digo que la luz vence en medio de las tinieblas, que la fe vence en medio de la incredulidad. Quizás no sabían el trabajo realizado por Nicodemo, porque ya José de Arimatea ya había hecho esto, ya había llevado el cuerpo, ya lo habían puesto apropiadamente para ser sepultado. Y vamos a leerlo. Juan capítulo 19, del verso 38 al verso 42, nos dice que ya estos dos varones habían preparado el cuerpo de Jesús para ser puesto, para ser sepultado. Pero estas mujeres necesitaban más y querían volver a embalsamarlo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Gloria a Dios. Estos dos hombres habían preparado ya el cuerpo del Señor. Ya lo tenían listo, se habían tomado el tiempo, porque era su maestro, aquel que habían conocido, aquel que había predicado la palabra del Señor. Entonces estos hombres lo habían preparado, pero estas dos mujeres pensaron que no había habido una preparación y muy temprano fueron a hacer eso. Pero qué sorpresa cuando ellas llegaron. Y dice que la piedra era grande, era pesada. La piedra que estaba puesta en la puerta de la tumba, nadie la podía mover solo, aún mucho menos mujeres. Y dice que cuando ellas llegaron, encontraron esa piedra que estaba removida.
ella se fue corriendo a ver a Simón, a Pedro y al otro discípulo y les dijo, se ha llevado al maestro y no sabemos dónde está, dónde lo han puesto, dónde lo han enterrado. Se veía la frustración, se veía la angustia, la pena de estas mujeres buscando a su maestro. Así nos encontramos muchas veces nosotros. Una angustia, una desesperación, porque hacemos muy lejos a ese Jesús que un día murió por tus pecados, por los míos, y resucitó, y que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Intercede por nosotros. Así estamos como estas mujeres, cargando un peso, un dolor, llevando ese calvario. Y nos hemos olvidado que nuestro amado Jesús, que Cristo resucitó. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ambos discípulos fueron corriendo al sepulcro al entrar. Pedro vio los lienzos, las ventanas que habían sido quitadas, y se dio cuenta que había un sudario. Sudario era el trapo que le ponían a Jesús en la cabeza, y dice que este sudario no estaba en el piso. Dice que este sudario estaba enrollado, estaba puesto a un lado. Es decir, que alguien estuvo ahí. Alguien estuvo ahí. Jesús no estaba solo. Gloria a Jesús. No se trataba de un robo humano. El otro discípulo que llegó primero y entró después, vio y él creyó, dice la palabra. Él creyó, gloria a Jesús. Hasta entonces no habían entendido las escrituras que dice que Jesús tenía que resucitar. Ellos habían olvidado. Tal vez no olvidado, tal vez no creyeron lo que Jesús les decía cuando estuvo con ellos caminando. Nosotros a veces en nuestra vida hacemos lo mismo. Tenemos el encuentro personal con Él un día y nuestra vida cambia. Y luego nos llenamos de frustraciones porque no conocemos la palabra de Dios, porque la hemos escuchado y no la creemos. Y pensamos que el Señor Jesús simplemente hay que nombrarlo en un lugar llamado iglesia. Y que en medio de nuestros problemas, de nuestras dificultades, Él no está. Y Él está siempre en medio de toda situación, dándonos ánimo, diciéndonos que salgamos adelante. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Nosotros como ellos también nos encontramos en un proceso de entender las escrituras y poder progresar. Hermanos, cada que nosotros entendemos las escrituras, progresamos. Y dice que todo progreso trae bendición, trae abundancia. Tenemos que aprender a escudriñar las escrituras y hacerlas nuestras para poder entender lo que el Señor quiere para nosotros. Sin entender todo se nos llama a creer y avanzar. El progreso es un avance. La única manera de conocer a Jesús es caminar con Él. Es caminar con nuestro amado Salvador. En medio del camino las dudas son aclaradas y viene la convicción, viene la certeza cuando caminamos con Jesús, cuando nos levantamos con Jesús, cuando vivimos, cuando lloramos, cuando reímos con Él. Ahí viene la certeza y la convicción de que somos salvos por aquel que murió en la cruz del Calvario. Gloria sea el nombre de Él. María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro. Y vamos a verlo en Juan 20, 10 y 11, como ya lo leímos, que dice que ella se quedó junto ahí del sepulcro y estaba llorando y buscaba a Jesús como alguien que está muerto. Lucas también nos lo dice. Lucas 24, 5 nos dice lo mismo. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron:
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Gloria a Dios, aleluya. No ve a Jesús resucitado. Lo mismo puede suceder en nuestras vidas cuando hay cosas que nos esclavizan, áreas de nuestro carácter que no han sido redimidas. Somos tentados a pensar que la resurrección de Jesucristo no puede ayudarnos en nuestras luchas, en nuestros miedos, en nuestros temores, en nuestras dificultades. Pensamos que la resurrección de Cristo no fue efectiva para ese tiempo. Jesús nos invita a cambiar nuestro criterio y nuestra manera de pensar, de entender las cosas. Dejemos la lógica para entender lo espiritual con el corazón. Ese amor que tenemos y ese amor que el Señor nos tiene nos une para entender mejor las cosas espirituales. Necesitamos conocer, necesitamos tener una experiencia con Él, al poder, para que ese poder se manifieste en esa resurrección y sea efectiva. Como el apóstol Pablo lo expresa en su carta a los filipenses. Dice Filipenses capítulo 3, el verso 10 y el verso 11. Gloria a Jesús. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Gloria a Jesús. Sin cambios morales, en otras palabras, sin cambios morales, sin cambios éticos en nuestro diario vivir, nuestra participación en las actividades religiosas, en la iglesia, no vale de nada si no hay esos cambios visibles en nuestras vidas. Es decir, nuestra asistencia a los cultos, a las vigilias, no puede tomar el lugar de la transformación que Dios espera encontrar en nuestro diario vivir. De nada sirve todo lo que hagamos si verdaderamente no proyectamos esa resurrección en acción. Porque hubo algo que Jesús hizo, no solamente morir por el pecado de nosotros. Dice que con esa resurrección Jesús fue y bajó hasta la profundidad. Y dice que salvó las almas que Satanás las tenía presas. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tú y yo tenemos que ir predicando el evangelio, arrebatarle las almas al enemigo, no permitir que él haga burla, escarnio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que crucificar nuestro yo, nuestro ego, nuestra carne ahí en la cruz del Calvario, para que yo pueda decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. El evangelio no es un anuncio vacío y tiene relación directa con una transformación que va ocurriendo en nuestras vidas día a día. Hermano, es día a día esa transformación. El evangelio de Juan enfatiza un proceso de crecimiento. El crecer es proceso de desarrollo. Jesús nos invita a formar parte de este proceso, donde nos cuestiona, pero también nos consuela, donde nos disciplina, pero también nos abraza, donde nos llama la atención, pero también nos da fortaleza. Ahí en ese proceso está el Señor. Para eso resucitó. Jesús ya resucitó. No se le aparecía a María. Jesús ya resucitado se le aparece a María Magdalena y la cuestiona. Le hace la pregunta y le dice: ¿por qué lloras? Es la misma pregunta que el Señor te hace hoy. ¿Por qué sufres? ¿Por qué te llenas de coraje? ¿Por qué te llenas de rabia? ¿Por qué permites que las tristezas, las amarguras te encierren?
sean el candado que el enemigo ponga en nuestras vidas. El Señor le dice a María, ¿por qué lloras? Quiere que veamos su presencia en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia. Ella solo podía ver al que cuidaba el huerto. Ella confundió al Señor con aquel que cuidaba el lugar. Ella lo confundió, no lo vio, no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque en su vida estaba más angustiada del dolor, de la pérdida del maestro, y se olvidó de las palabras y el consejo que él les decía. Este consejo que ahora nos da a través de la palabra de Dios muchas veces es olvidado por muchos de nosotros. Juan 20:15, veamos lo que nos dice. Juan 20:15. Dice que no se dio cuenta que era el Señor resucitado. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Lo mismo. Gloria a Jesús. Como seguidores de Jesús, somos llamados a tener actitud y no quedarnos con respuestas cerradas. Es el mismo versículo que estamos leyendo. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Gloria a Jesús. Miren, le preguntan, ¿no, verdad? Primero le llama, la exhorta, pero luego le dicen que no la va a dejar sola y le revela quién es. Gloria a Jesús. Como seguidores de Jesús somos llamados a tener amplitud y no quedarnos con respuestas cerradas, con respuestas marcadas, con respuestas agobiantes. Jesús no dejó sola a María Magdalena y la llamó por su nombre. Muchas veces el Señor nos llama y nos dice, Anita, ¿por qué lloras? Anita, ¿por qué te afliges? Teresa, ¿por qué te enojas? Amelia, ¿por qué te afanas? Nos llama por el nombre, porque Él quiere tener un encuentro con nosotros y que podamos voltear como aquella mujer cuando la llama por su nombre. ¿Sabe por qué la llama por su nombre? Porque es ahí cuando ella se da cuenta que es el Maestro. Es el Maestro. Gloria a Dios. Ninguna situación está fuera del control de Dios. Y en su voz inconfundible, la que nos hace recapacitar y tener esperanza, reconocer su presencia, escuchar su voz, es la que nos llena de aliento, es la que nos dice, levántate, porque hoy ha llegado la luz, porque hoy ha llegado la sanidad, porque hoy ha llegado la provisión. Juan 10, el verso 3, el verso 4 y el 16 nos deja una gran lección. Vamos a ver cómo cuando el pastor de ovejas llama, las ovejas escuchan su voz y siguen esa voz. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Así es, el 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño de un pastor. Gloria a Jesús. Miren, el pastor. Jesús es nuestro pastor. Tenemos que escuchar la voz de Él. Y esta voz no solamente es para nosotros los ya creyentes, es también para los impíos. Y para ellos también Él se convertirá en ese pastor. Si tú y yo que conocemos la palabra, damos las buenas nuevas de salvación a aquellos que las necesitan. Jesús le llamó por su nombre a aquella mujer y la mujer lo reconoce. Ella y las otras mujeres, dice que le abrazaron los pies y lo adoraron. Mateo 28:9 nos deja saber esto. Mateo 28:9 dice, he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo,
salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Pero su mandamiento fue de animar a los hermanos. Cuando ellas cayeron a los pies de Jesús, Jesús les dijo, vayan y digan lo que han visto. Vayan, díganle que el maestro está aquí. Miren, Jesús no quería que las mujeres se quedaran ahí, tiradas en el piso, besándole los pies del Señor. Las animó a que se levantaran. Eso mismo, hoy te digo, animémonos para predicar la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Salir al mundo y no privatizar la misión que Jesús nos enseñó. No podemos detener a Jesús, sino soltarlo y estar en su seguimiento. Gloria a Dios. Somos llamados cada día a vivir una nueva experiencia con el Señor y no quedarnos detenidos en el ayer, en lo que ya pasó, en el sufrimiento. Ay, Señor, si yo te hubiera conocido cuando era joven, si yo te hubiera conocido cuando era niña. No, hermanos, sino que debemos de esforzarnos y que nuestros niños no pierdan el tiempo como nosotros lo pudimos haber hecho, sino que ellos desde niños amen al Señor, sigan al Señor, porque hay beneficios. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario trae grandes beneficios a nuestras vidas. Experimentar la resurrección de Jesús es seguirle espiritualmente, viviendo sus palabras, llevando a cabo sus mandamientos. Vivir de acuerdo con la resurrección de Jesucristo es permitir que su voluntad sea la guía para todo aspecto de nuestra vida personal. Cada resurrección, cada vez que recordamos esta resurrección, tiene que hacer un cambio efectivo en nuestras vidas. Hagamos inventario en qué nos hemos estancado para seguir avanzando. En nuestra lucha contra el pecado y la muerte afirmamos, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que esa afirmación sea efectiva en nuestras vidas. Por lo tanto, mis queridos hermanos, mantengámonos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor Jesús, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, no es en vano el trabajo que el Señor hace. No importa que se te haya ido el 2019 y no hiciste nada. Hoy es el momento, dice el Señor, que te levantes para que puedas vencer juntamente con Cristo. Primera de Corintios 15, 57 y 58, tenemos un consejo hermoso. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no es infructuosa. No es infructuosa. Tenemos otro consejo en 1 de Corintios 15:10. 15:10. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dice que esta gracia, que este trabajo que Él hace en nuestra vida es efectivo. Gloria a Jesús. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria a Jesús. Mira, la gracia del Señor. No lo tenemos que hacer nosotros. La gracia del Señor nos ayuda. La gracia del Señor nos enseña a caminar en medio de las pruebas. La gracia del Señor nos enseña a amar aun cuando nos lastiman. La gracia del Señor nos da la fuerza cuando ya no pensamos que no tenemos esa fuerza necesaria. Gloria a Jesús. Demos a conocer esta noticia. Le dice,
yo te digo ahora, dimos a conocer esta noticia, que Jesús vive, que Él vive. He visto a mi Señor, dicen las mujeres. Volviendo a lo leído, al 20:18, ellas le dicen, he visto cuando llegaron ahí a los discípulos, he visto al Señor, Él vive. Ahí recién estas mujeres están dando esa. Y que la resurrección del Señor esté comprobada por la actividad y práctica de nuestras vidas. Miren, que cuando usted y yo demos esa noticia, que nuestra vida práctica, vida diaria, la gente pueda decir verdaderamente Jesús vive en esa persona. No busquemos solo a Jesús para nosotros mismos, sino para unirnos a una misión, para unirnos a un grupo y comenzar a trabajar en amor, en obediencia, en rectitud. Salgamos con una misión de amor, compartiendo todo el Evangelio con toda la humanidad. No nos quedemos con esta. Por eso mi pregunta fue, ¿hay poder en la resurrección de Jesús? Hay poder, pero que ese poder sea proclamado por nuestros labios también. Que no nos quedemos en casa diciendo Jesús vive para mí, pero no lo quiero compartir con mi vecino. Jesús vive para mí en mi casa, pero en mi trabajo no. Que compartamos estas buenas nuevas, que el Señor nos dice, no te quedes con lo que te traigo, no te quedes con lo que te doy, no te quedes con lo que te he dicho, no te quedes con lo que tú y yo hablamos, no te quedes con lo que está escrito en la palabra de Dios. Salgamos a proclamar que Jesús vive y que nuestra vida dé testimonio de aquello, que dé testimonio. Voy a terminar diciéndote estas preguntas para reflexión de cada uno de nosotros. ¿Ha resucitado Dios en tu vida? ¿Ha resucitado, me hago yo la pregunta, ¿ha resucitado Jesús en mi vida? Perdón. ¿Hay algún cambio que se debe a esa resurrección? En mi vida han habido cambios que verdaderamente muestran que ese Jesús resucitó. ¿O simplemente es un anuncio vacío, lleno de palabrerías? ¿O efectivamente está haciendo esa resurrección efectiva? ¿Buscamos al que vive entre los muertos, entre lágrimas, entre tristezas, entre lamentos? ¿O podemos decir, yo puedo pasar porque el que murió, resucitó, camina conmigo? Porque aquel que murió venció la muerte y venció lo que tenía que vencer. Entonces con Cristo nosotros podemos vencer y somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Nos estamos proyectando con una mente amplia de que esta resurrección es un evento importante en mi vida y que yo voy a honrar ese evento, que yo voy a hacer que este evento sea efectivo, que la resurrección de Jesucristo realmente sea esa liberación que debemos de tener cada uno de nosotros. Porque Él dijo, no quiero que seas esclavo más del pecado. ¿Realmente esa resurrección está efectiva en nosotros? No somos esclavos del mal carácter, no somos esclavos de las malas intenciones, no somos esclavos del enojo, no somos esclavos de la envidia, no somos esclavos de la amargura, sino que Jesús resucitó en nosotros. Él sacó esas almas encadenadas ahí y las llevó al Padre. Qué gusto tiene que haber sido cuando Dios lo ve llegar con aquellas almas. Eso es lo que quiere que el Señor hoy nosotros cambiemos. Que no encarcelemos en el corazón odio ni rencor, sino que viva, que resplandezca la luz de Cristo en cada una de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Hoy escuché un mensaje, un testimonio en la mañana de una mujer
que predicaba el Evangelio, no recuerdo su nombre, pero era un programa de Bárbara Bermudo, y esta mujer estaba predicando en Miami, y de repente su hijo menor le llama y le dice, ella tenía 3 hijos, y le dicen que su hijo mayor no había llegado. Entonces ella se sorprende y se asusta, y en medio de la noche ella clama al Señor porque su hijo era tan puntual de llegar a su casa, y ella siente que su hijo estaba en peligro. Cuando ella regresa a su casa al día siguiente de predicar la palabra, tocan a su puerta y le dice un detective que su hijo estaba muerto. Y ella se quedó en shock, un muchacho de apenas 18, 20 años. Y ella dice que se peleó 6 meses con Dios. Que ella le dijo, no me hables, no quiero que me digas nada, porque ¿dónde estabas tú cuando yo estaba predicando tu palabra y mi hijo era asesinado? Y se pelea. Y lo más lindo de esta mujer, que se peleó 6 meses, y una noche ella escucha cuando dice que Dios le habla y le dice, entiendo tu dolor, porque yo también perdí a mi hijo. Mire, qué hermoso. Dice, yo también tuve que dar a lo único que tenía, lo di para redimirlos a ustedes. Y dice que esta mujer cae llorando y le dice, Señor, Dios, tú eres el único que me puedes entender entonces. Perdona lo que he hablado. Perdona por no haber querido estar contigo. Y le dice, no importa. Porque en todo el proceso de estos 6 meses, yo contigo he caminado. Qué hermoso. Qué hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque pensamos que el Señor no está en esos momentos. Que el Señor no está en la dificultad. Que el Señor no está en el problema. El Señor está en todo momento. Y después le dice, acuérdate que todos los días tú orabas y pedías al Padre, me pedías a mí que cuidara a tu hijo. Y eso es lo que hago. Él ahora está a mi lado, está aquí conmigo. Y dice que inmediatamente esta mujer, esta pastora, tuvo sanidad, porque hubo convicción de lo que el Señor le estaba dando. Muchas veces perdemos muchas cosas. ¿Y a quién tuvo que irle Dios a llorar? ¿A quién tuvo que reclamarle Dios cuando estaba perdiendo a su hijo? ¿A quién? ¿Con quién se tenía que pelear? No tuvo a nadie. Pero la satisfacción de que tú y yo entremos al reino de los cielos es grande. Que verdaderamente la muerte de Jesús, la resurrección, sea efectiva en tu vida. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Porque el Señor tiene grandes planes para ti y para mí. Cambiemos, hagamos cambios. Que no volvamos atrás y no seamos los mismos de antes. Que no seamos los mismos de antes. Que Dios no venga y te diga, bueno, yo mandé a mi hijo a morir a la cruz del Calvario. ¿Y qué tú has hecho? Yo mandé a mi hijo a morir. ¿Y de qué ha servido contigo? Sino que él se sienta satisfecho. Que con la muerte de Jesús hay restauración en mi vida. Hay restauración en tu vida. Hay cambios formidables en tu vida. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.